Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estas palabras nos dice Jesús en el libro de Mateo en su capítulo 11 y su versículo 29. Ser una persona sosegada, tranquila, benigna y buena es totalmente diferente a ser un tonto. Por lo tanto, ser manso no es ser menso. Cuando Jesús en el libro de Mateo en su capítulo 5 y su versículo 5 nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, está llevando a ese tipo de personas a una escala de valores morales y a un tipo de virtud semejante a su propia identidad. En el momento en el cual el Hijo del Hombre guía y transforma a sus seguidores a ese nivel de aprobación, está generando un sentido de seguridad que es imposible de imaginar para ninguno de nosotros. Pero a la vez, esto implica un sentido de gran responsabilidad. Se trata de ayudar a las personas a reformar sus vidas de la misma manera como Jesús lo realizó y lo sigue realizando en estos momentos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Buenos días a la familia de Dios en este 23 de noviembre del año 2025. Ser el Hijo del Hombre, traer el mensaje de la redención en su propio cuerpo, reflejó sin lugar a dudas el obedecer la voluntad de su Padre eterno. Jesús, humano y divino a la vez, nos mostró no solo el carácter del Eterno, sino la imagen del Dios invisible. Alabado sea el nombre de Jehová, creador de los cielos y la tierra. Agradecido, Padre eterno, por ser nuestro escudo, nuestra torre fuerte, por ser nuestra salvación, por hacernos entender que somos bienaventurados en mansedumbre, no por nosotros, sino por tu gracia inmerecida que nos regala la tierra por heredad. A ti, nuestro único Dios, la honra y la gloria por los siglos de los siglos, y que sea tu Espíritu Santo quien guíe esta palabra para edificación de todo aquel que la escuche. Oramos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. En el idioma español, la palabra manso no resulta ser una palabra honorable. Indica servilismo, pobreza de carácter, incapacidad o debilidad de voluntad para resistir una afrenta vergonzosa. La palabra manso en hebreo es aunawá y en griego es praus. Ambas representan un gran sentido ético. Esta última es la que utiliza Mateo en esta bienaventuranza. La misma presenta tres diferentes significados. La primera indica un término medio entre lo que quiere decir una ira excesiva y la inercia de quien no responde a un insulto. En segundo lugar, se utiliza con referencia a un animal que ha sido domesticado y que aprendió a aceptar el control. Este significado evolucionó y tomó otro enfoque y nos dice que no se trata solo del control humano sobre el animal, sino más bien de la persona que está totalmente bajo el control de Dios, porque solo en su servicio encuentra la perfecta libertad, haciendo su voluntad, que es la paz. En tercer lugar, la palabra praus proviene de la palabra griega praotes. La Reina Valera traduce esta última como mansedumbre, la cual solo se logra al demostrar la combinación correcta de fuerza y delicadeza, evitando así la dureza innecesaria, pero sin comprometer el uso de la fuerza necesaria y sin estar poco dispuesto a usarla. Pero su verdadera definición aplica a la verdadera humildad que destierra el orgullo de nuestros corazones. Es esta mansedumbre la que va a heredar la tierra. En el siglo I, la zona que abarcaba Galilea, Samaria y Judea se vio desgarrada por guerras. Y no solo eso, por rumores de guerra. Y esta afirmación resonó profundamente entre los impotentes oyentes de Jesús. Aquí, Él está afirmando que los mansos heredarán la tierra prometida. No habla de los poderosos de Roma, ni de los celotes,
No se trataba de los descendientes directos de un patriarca en particular. No tengo dudas de que cuando los judíos y gentiles leyeron el Evangelio de Marco, algunas décadas más tarde, entendieron que Jesús, al mencionar la palabra tierra, estaba hablando de la tierra prometida, la cual no trata de un espacio territorial específico. Jesús estaba hablando de toda la tierra. Muchas personas se preguntan de qué manera los santos del Antiguo Testamento podían obtener el camino de la salvación por heredad. La respuesta es una sola: la gracia. Esta ya brillaba en su totalidad de los tiempos, no solamente al nacimiento de Jesús. Se trataba de la gracia que imperaba en el paraíso. El Todopoderoso produjo gracia aún en la desobediencia de Adán y Eva. Fue la gracia y la misericordia que se manifestó como una señal en la frente de Caín, aquel que mató a su hermano Abel. Es esa misma gracia la que se manifestó sobre la figura de Noé. Pero lo más interesante resultó que el mismo apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en su capítulo 4, versículo 13, afirma lo siguiente: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y nos dice algo mucho más sublime en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previniendo que Dios habría de justificar a los gentiles por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Termino el mensaje de hoy con lo siguiente. En el libro de Números, en su capítulo 12, versículo 3, encontramos la siguiente afirmación: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La palabra manso presenta dos sinónimos adicionales: pobre y humilde. Por lo tanto, trata de aquel que acepta las directrices de Dios y que sigue su voluntad con toda obediencia. Pero también quiere decir aquel que se enfada con la persona indicada por motivos correctos, de la manera adecuada, en el momento preciso y durante el tiempo apropiado. Durante el Antiguo Testamento, Moisés mostró ambas verdades. Por otro lado, el profeta Habacuc, en su capítulo 1, versículo 7, escribió lo siguiente con relación al terrible poder de los caldeos: formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. En otras palabras, este pueblo, los caldeos, creyeron y crearon su propia definición de la justicia. Y esto para el profeta era terrible, debido a que Dios es quien determina la justicia y produce su auténtica objetividad. Por esa razón, cuando los cristianos verdaderos utilizan la medida de Dios para aplicar la justicia, identifican lo que es injusto y actuarán según ese nivel. Nuestro enfado se establecerá por una justicia que no es humana, sino sobrenatural. Aquellos que utilizan esa esfera divina de justicia son los mansos delante de Dios. Son aquellos que luchan por la justicia para de ese modo heredar la tierra prometida. Te pregunto lo siguiente: ¿eres manso como aquel que entregó su vida por ti en la cruz y te ha llevado a la reconciliación con su Padre eterno? ¿Perteneces a la tierra prometida? Que la paz y la gracia del Padre y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes desde y hasta la eternidad. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.